Pues bien, ahora retomando nuestro código, nosotros tenemos esta parte de aquí. Tenemos la alerta y tenemos esta funcionalidad. Pero si yo voy a analizar este código, yo veo que estoy repitiendo en category box. Le estoy diciendo, vamos a minimizar aquí, perdón. Yo veo que le estoy poniendo un código de 4. Y si me voy a category box detail, yo también le estoy poniendo el mismo código. Y si yo crearía una tercera y una cuarta vista, ¿tendría que llevarme el mismo código? No, ¿verdad? Entonces lo ideal sería aquí llevarnos esta parte a el administrador, o sea, al app. Entonces, para hacer eso, solventar eso, vamos a hacer lo siguiente. App, le vamos a decir, vamos a copiar estas 3 líneas aquí para ahorrarnos tiempo. Control C. Me voy aquí a la parte de container, donde está el GL content. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es agregar esas 3 líneas y cerramos los div, obviamente, porque no los puedo dejar abiertos. Y una vez que esté en esta parte, pues en primera instancia metemos a este señor aquí adentro. Ya el señor está metido ahí adentro. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a Category Box, que es nuestro caso de estudio, y cortar esta parte de aquí. Se la cortamos y la pegamos en app. Entonces el div de 8 ya está. Ahora vamos a crear aquí, va a ir el div de 4. Entonces 8 y 4 suman los 12. No ha pasado nada. Si yo actualizo a este señor de alertas, o sea, donde están las categorías, sigo obteniendo el mismo resultado. A ver, veamos. A ver, control X y lo pego aquí. Entonces tabulamos. Y una vez que esté este elemento de 8, vamos a visualizar acá en Category Box, que era lo que tenía. Y era, cortaba el elemento de 4 y me lo llevaba a app. Aquí. Ya, de esa manera ya tengo ya puesto mi informativo. Entonces vamos a dar un tabulador para poder organizarnos mejor. Y ya con eso yo tengo ya el elemento contenido. Ahora en Category Box vamos a hacer un pequeño cambio. Aquí sería de 12. Si yo actualizo ahí, tenemos ese resultado. Para lo que tendría que hacer yo es hacer unos cambios para arreglar este div. Entonces aquí ya le vamos a quitar el container. Y ya tenemos el mismo objetivo. ¿Por qué le estoy quitando el container? Porque acá ya en el app ya está la clase container. Entonces ya simplemente le estoy diciendo que le voy a añadir esta versión de 4 a mis elementos. Entonces eso significa que Category Book Detail debo hacer lo mismo. Category Book Detail. Entonces yo aquí vamos a ponerle de 12. Eso implica que tengo que eliminar este elemento que es de 4. Lo elimino. Y aquí obviamente vamos a eliminar estas dos clases que están de más. Y elimino los dos div de abajo. Entonces si yo ejecuto el código debe funcionar como al inicio. Ya, entonces el código no se nos ha dañado. Sigue funcionando igual. Pero esto aquí ya está en el app. Incluso si yo me voy acá, entonces yo debo empezar a cambiar a estos señores. Al login, al register, los debo empezar a cambiar para que se adapten a este método o a esta plantilla. Entonces aquí lo único que tendríamos que hacer sería realizar unos pequeños cambios.
Tenemos acá el registro, también tenemos lo mismo. Y entonces lo que quiero llegar a este punto es que esta información va a estar disponible para cualquier parte de mi aplicativo. Entonces todo lo que yo quiera visualizar va a estar disponible aquí. Entonces aquí simplemente le vamos a poner lo siguiente. Vamos a indicarle de que esta información, como ya modifiqué lo que era la vista app, ya está modificada la vista app, entonces ya él me indica que estos elementos, ya sea de 8 o sea de 12, perdón, ya sea de 8 o sea de 4, ya están disponibles para todas las vistas. Entonces lo único que debo hacer es hacerle simples cambios en la información. Por ejemplo, vámonos al out, login. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer sería eliminar estos dos div de aquí y eliminar los dos div de acá arriba. Si yo los elimino, ya tengo ahí esa información. Ya me puedo loguear, me puedo registrar. Registrar también necesita hacer lo mismo. Register. Elimino el div, el row y el container porque ya lo estoy poniendo en el div principal. Deja que los elimine de manera correcta. Y ahora si yo pongo por ejemplo el welcome, no hay ningún problema. Me voy a categorías, alertas, me logueo. Vamos a loguearnos con la clave. Entonces yo veo aquí simplemente nos faltaría de modificar las otras informaciones como son las categorías y todos esos datos. Entonces vamos a visualizar rapidito. Nos vamos a ir a los CRUDs. Elimino estas dos líneas de aquí. Los dos div y los dos div. Me voy al edit, hago lo mismo. Elimino index. Elimino los dos primeros. Y elimino los dos segundos. Al show. Elimino los dos últimos, elimino los dos primeros. Asimismo con roll. Elimino los dos primeros, elimino los dos últimos. Create. Simplemente estamos eliminando lo que estaría de más. Entonces tenemos categorías, tenemos rol, tenemos el frontend. Y ya con eso tendríamos nuestro código. Vamos a empezar una pequeña revisión. Nos vamos a categorías. Tenemos en nuestra categoría. Falta libros. Roles ya está. Entonces vamos a visualizar ahorita de momento categorías. Vemos que el índice está muy chiquito. Entonces le vamos a poner que sea no más de 12. En rol también vamos a poner lo mismo, el index. Le vamos a poner que sea de 12. Entonces verifiquemos ahí. Ya, entonces tenemos la categoría. Tenemos los roles. Y ahora nos faltaría poner los libros o los books. Entonces por aquí tenemos que tener el de los books. Articles, books. Entonces aquí ponemos en el index, hacemos lo mismo, quitamos estas dos líneas que están de más, porque ya las estoy poniendo en mi pantalla principal. Las quito aquí abajo.
y le digo que esto va a ser ahora de 12. Entonces, si yo verifico aquí, ya tenemos libros. Pongo crear. Entonces, así mismo tengo que hacer el cambio para estos señores. Edit. Quitar estas dos líneas. Quitar las dos líneas aquí abajo. En el create lo mismo. Quitar estas dos líneas. Quitar estas dos líneas acá abajo. Si yo quiero le dejo en 8 o si no simplemente se las cambio a 12. Entonces, si yo quiero hacer un cambio global, pues copio esto, control C. Voy a ponerme aquí en vistas, en view, y pongo find in folder. Doy clic aquí y pongo find, y él me encontró todas las coincidencias. Él me encontró todas las coincidencias de los elementos. Entonces yo puedo hacer aquí un replace directo, o puedo hacer o irlo por carpeta. Entonces vamos a hacer primero en books. En books que me busque esa información. Vemos que encontró dos. Entonces yo puedo hacer esto. Find in folder. Y aquí abajo call -md -12. Y replace. Entonces él viene y me reemplaza los dos archivos. Guardo. Y guardo. Ahora me voy a CRUD, que es el otro que tenía problema. Find in folder. Y reemplazo. Son 6 archivos. Los reemplacé. Y ahora simplemente los tengo que irlos grabando. Grabo. Cierro. Grabo. Cierro. Aquí veo que tengo el otro elemento. Grabo. Grabo. Vamos cerrando los elementos que no los estoy utilizando de momento. Y aquí está el otro. Grabo. Entonces ahora simplemente presentamos y ya tenemos disponible esa vista para cualquier parte de nuestro código. Entonces ya con eso la información está disponible. Pues ahora vamos a hacer un pequeño ajuste para que funcione como View Composer. Es decir, que esta información se vaya llenando de una manera rápida, para el usuario sea transparente y yo pueda trabajarla de una mejor manera. Pues bien, como es View Composer, entonces significa que va a utilizar una vista, o sea, un view, su mismo nombre lo indica. Entonces, vámonos a app y este código de aquí que lo estamos generando, lo vamos a convertir en una vista. Entonces, para lo cual, vámonos a lo que sería componentes. Y vamos a agregar un componente que sería aquí new file. Vamos a grabarlo con el nombre de composer, view composer .blade.php. Yo le estoy poniendo ese nombre es para que cuando ustedes lo cojan este código como ejemplo ya sepan que eso es un view composer, pero ustedes le pueden poner cualquier nombre. Entonces yo abro el view composer y simplemente me voy a llevar a este señor. Vamos a cortarlo. Control X. Y me lo llevo. Y aquí vamos a hacer un componente. Arroba component. O arroba include, como ustedes deseen. Si lo hago por componente, pues ya sabemos que tenemos que hacer el código de los componentes con el slug y esas cosas. Entonces podemos realizar esa inserción. Ya tenemos un ejemplo a través de aquí. Simplemente ponemos copiar, pegar y ponemos en component.
component. Entonces una vez que tenemos esta información, aquí el componente se va a llamar view composer. Entonces si yo actualizo, tengo el mismo resultado, no ha pasado nada, pero ya está de manera dinámica, así que ya está en una vista esta información. Entonces ahora lo único que nos resta es ponerle aquí cierta información para las listas. Entonces aquí vamos a mandar a recorrer una pequeña información para que esté global para todos. Pues bien, como yo tengo aquí esto, ahora Laravel me dice que existe algo llamado View Composer. Entonces en los View Composer yo voy a empezar a programar primero creando un provider o un servicio, un service provider. Los service provider son información que se carga con el Bootstrap, es decir, cuando se carga la aplicación en cada petición, y yo voy a tener disponibles lo que yo programe en ellos. Entonces yo puedo poner PHP Artisan para ver cómo se crea un provider. Entonces él me va a arrojar la serie de comandos disponibles para Artisan. Y dentro de esos comandos disponibles para Artisan yo voy a tener los comandos de make o de construcción y voy a tener llamado algo provider. Entonces simplemente lo que hacemos es crear un provider. Entonces le ponemos PHP Artisan make provider y le vamos a llamar Composer Service Provider. ¿Para qué? Para relacionar el mismo nombre, ¿no? Ustedes le pueden poner otro nombre, pero yo acostumbro a ir poniendo lo mismo que voy haciendo. Pues bien, dentro de Composer, él me dice que yo voy a tener ahora una clase nueva llamada Service Provider. Entonces, si yo voy a analizar los providers, yo tengo ahora Composer Service Provider. Entonces, como yo tengo Composer Service Provider, ¿qué voy a hacer? Yo tengo aquí dos métodos. El boot es el método que se levanta con el Bootstrap. Así con cada petición este método se va a disparar. Entonces aquí es ideal los Composer Provider para que sean para poner código que sea visible con cada petición de la aplicación. Entonces ideal. Entonces de esa manera creamos los Service Provider. Entonces aquí según la documentación de Laravel, él me dice que yo debo aquí poner todos los View Composer que yo vaya a utilizar. En este caso, yo voy a crear una clase llamada Profile Composer. Pero en mi caso sería el nombre que le vamos a poner Data Composer, o un nombre cualquiera. Entonces aquí en Boop, él me dice que yo debo tener esta información, View Composer, y aquí yo debo especificar en dónde está metido este señor. Este profile para él es la vista. Entonces la vista para mí estaría metida en lo que es componentes, punto, y aquí tenemos View Composer. Entonces él me dice que yo debo crear una carpeta llamada View Composer en el directorio HTTP y debo crearle una clase. Entonces esa clase que le vamos a poner, le deberíamos poner Data Composer. Entonces ya vamos a crear esta clase, pero antes debemos importar a este señor View, porque si no nos va a dar un error. Entonces el View para él es el facade view. Simplemente lo ponemos acá, use facade view, y ya tengo la clase importada. Ahora necesito yo especificar que dentro de HTTP debo crear una carpeta llamada View Composer donde van a estar almacenados todos esos elementos. Entonces en HTTP yo creo una carpeta new folder y le voy a poner una carpeta llamada new folder. Le vamos a poner View Composers y dentro de View Composer simplemente vamos a crear una clase. En este caso mi clase se llama Data Composer. Entonces me voy a View Composer y creo esa clase.
control S, datacomposer.php. Y aquí vamos a utilizar el PHP. Vamos a poner namespace. Y el namespace para él sería app http view composers. View composers. Entonces aquí ponemos public y ponemos el nombre de nuestra clase. Perdón, ponemos class. El nombre de nuestra clase data composer. Y aquí vamos a empezarlo a programar. Entonces, siguiendo la documentación del Laravel, él me dice que, bueno, en book puedo poner los que deseo. Y la clase composers, pues ya va netamente a lo que es, lleva un view. Debe importar la clase view. Importamos la clase view. E importamos lo que es la información de la clase. En este caso yo quiero extraer las categorías. Es decir, que él para cualquier pantalla que yo esté me aparezcan las categorías creadas. Entonces simplemente ponemos app category. Con eso le estoy diciendo que ya tengo mis categorías puestas. Entonces siguiendo la documentación, él me dice de que aquí en compose yo debo tener un método llamado compose y un para poderlo ejecutar. Entonces ponemos aquí en data compose, yo debo tener este método, que este método se va a levantar cuando yo le ponga acá composer. Al poner composer, entonces él va a ir a esta clase y va a buscar este método de llamarse igual. Entonces aquí simplemente va a recibir como parámetro una vista y la vista es que le estoy pasando aquí, componentes view composer. Entonces él le pone esta vista de aquí y aquí simplemente le vamos a estar pasando los parámetros. Entonces le vamos a decir que dentro de la vista yo le voy a pasar como parámetro los categorías, categories. Entonces aquí vamos a tener disponible all category. Entonces all category significa que yo la debo declarar aquí arriba. Y esta va a estar de category, dos puntos, all. Entonces yo tengo todas las categorías. Entonces esas categorías yo las tengo visibles aquí, las paso por parámetro. Entonces, siguiendo la documentación, él me dice que ya si yo quiero pasar más de una, pues sería de esta manera. Y simplemente ya tengo que llamar a all categories en mi vista.